Muy bien, quiero compartir con usted en estos próximos 40 minutos una porción de la palabra. Y hoy celebramos y se celebra un mensaje de victoria casi en todo el mundo, porque Jesús ha resucitado. Él ha resucitado. Quiero que veamos este video para empezar, si lo tenemos a la mano, que habla de lo que Jesús ha hecho posible. Si tú en esta mañana estás en este lugar, eres visita, yo te pediría que consideraras a Jesús como una persona, no como una religión. Él no vino a llamar a gente a las religiones, vino a llamar a personas a una comunión cercana, íntima con Él. Si me pueden apagar las luces, se los voy a agradecer y proyectamos este video. Después de muerto, Él murió, pero hubo una gran diferencia con su muerte. Él se levantó al tercer día de los muertos. Fue visitada la tumba por aquellas mujeres y no estaba ahí porque Él volvió a vivir. Se le apareció un ángel y le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos? Y vino a darte vida a ti, a ellos, a todos, a nosotros, a la humanidad entera, para que tengas la posibilidad de volver a vivir. Gracias a Él, la muerte no tiene poder, la muerte no lo pudo retener, el sepulcro, y puedes tener un nuevo inicio en tu vida, un nuevo comienzo. Gracias a Él, a Jesús resucitado, la culpa se convierte en paz, el pesar, la desilusión en esperanza. Gracias a Él, al Cordero de Dios, tenemos segundas oportunidades para tu vida, para tu matrimonio. Podemos tener una página en blanco con nuevos comienzos. Gracias a Él. Descubre que es posible una nueva vida en Cristo. Quiero decirte que son famosas las pirámides de Egipto, las pirámides egipcias, porque en ellas se contienen cuerpos momificados. Si me prenden esta luz, se los voy a agradecer. De los antiguos potentados egipcios. La abadía de Winchester, en aquella ciudad de Londres, Inglaterra, es renombrada porque en ella descansan los restos de nobles ingleses. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia en Estados Unidos, es reverenciado porque ahí concentra los lugares más honrosos de la gente que ha vivido y ha dado su vida por esa nación. Y ahí se encuentran los restos de prominentes norteamericanos. Entre la tumba de Cristo y todos estos lugares que yo acabo de nombrar, existe la gran diferencia. ¿Por qué? Porque estos famosos lugares que atraen a cantidad de gente para visitar esos lugares en cada tiempo de vacaciones, hay una gran diferencia porque esos lugares son atraídos por lo que esas tumbas contienen. Pero la gran diferencia es que la tumba de Jesús, que se ha hecho
famoso por su resurrección y por venir a darnos la vida a nosotros. Esa tumba es famosa porque no contiene nada, porque está vacía, porque el poder de la resurrección al tercer día se hizo real de tal manera que Él resucitó al tercer día como había prometido y venció con poder y autoridad lo que era imposible ser vencido: la muerte, la enfermedad y el pecado. Dice la palabra de Dios, y escúchame bien, que la maldad entró en el huerto del Edén a través de un hombre, se llamó ¿cómo? Adán. Pero también entró la vida a través de un hombre a este mundo, y esa vida vino a través del Cordero de Dios. A través de Jesús, dice la palabra de Dios, llegado el tiempo en la historia, cuando el tic-tac de Dios dijo ahora. Una mujer llamada María era una jovencita, virgen, fue concibió a través del Espíritu Santo, un embarazo nunca jamás antes sucedido ni sucederá sobre la faz de la tierra. Fue concebido un óvulo por el influjo del poder del Espíritu Santo. Dígame si eso no es milagroso. Genética de Dios con genética humana conciben. Dice la palabra de Dios que aquel verbo se habría de encarnar. El verbo de Dios, Cristo, el verbo de Dios habría de ser encarnado y nació como un humano. Él se hizo como un débil, como cualquiera de nosotros, con sed, con hambre, con tristeza, con dolor, con necesidades fisiológicas, para que tú y yo un día, y tal vez ese sea tu día hoy, pudieras tener un encuentro con Él. Podrías encontrarte con Él y decirle: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. La perfección de esta naturaleza, dice la palabra de Dios, que el firmamento, ¿cuántos de ustedes han visto un cielo, una bóveda celeste estrellada, con un azul Oxford centellante de los planetas que hablan de la existencia de Dios, que hablan del testimonio de que hay alguien que creó este universo, que le colocó solo 45 grados de inclinación en perfección a esta tierra? ¿A quién se le ocurriría que si no tuviese los 45 grados o se quemaba o se congelaba? La perfección de Dios completa, la perfección de Dios golpeando el razonamiento humano y la suficiencia humana para que nosotros pudiésemos doblegar nuestro corazón. Así que este evento de la resurrección, si me pueden pasar la primera diapositiva, este evento de la resurrección habla de que Él, que estuvo vivo, murió, fue colocado en una tumba vacía. Esta piedra que era tan difícil de remover, las mujeres de aquel domingo de resurrección iban presurosas a la tumba, pero grandemente preocupadas porque sabían que había un gran peso para mover la piedra y se preguntaban: ¿quién nos removerá el obstáculo para llegar al Señor? Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué obstáculos tendrá tu mente, tu razonamiento, para que seas investido de humildad y de reconocer que tu vida sin Dios será una vida con logros, alcances, pero con vacíos finalmente? Hoy día la gente llega al atardecer de su vida con una serie de crisis, de situaciones adversas, volteando hacia atrás y dicen: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Sabes? Hay un lugar en tu corazón dispuesto, diseñado por Dios, que es el área de la fe, es el área de tu vida espiritual, para que le digas al Cordero de Dios: ven a mi corazón, ven a mi matrimonio, ven a la crisis económica que tengo, ven a mi condición de familia, de mi paternidad o de mi matrimonio, que te necesito. Ese Cordero resucitó y hoy está vivo, hoy vive. Jesús no resucitó entre los muertos para morir. Hay una gran diferencia
entre que tú tengas una religión a que tengas una relación con Jesús. Él te anda buscando esta mañana. Y dice ahí en Apocalipsis 1:18, refiriéndose a Jesús, el que vivió, y como palabras de él, ¿verdad? Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de ¿qué cosa? De la muerte y del infierno. En las manos de Jesús y en las manos tuyas y en la decisión que tú puedas tomar por abrazar, fíjate bien, no una religión, sino una relación personal con el Cordero de Dios, es que tú puedes tener salvación y puedes lograr que la gracia de Dios, el favor de Dios pueda venir a tu corazón, puedas recibir por fe la obra redentora de Jesús y tener vida eterna. Me hacía muchas preguntas cuando habría cadáveres en el CEMEFO. Yo decía, ¿cómo es posible que estos 70 kilos de células se van a podrir en unas cuantas horas? Sea lo mismo que un animal sacrificado en el rastro. No puede ser. La vida no puede consistir solamente en que este hombre accidentado perdió hace 2 horas la vida, pueda consistir en eso. ¿Sabes? Este cuerpo físico se deteriora, pero hay algo dentro de ti que es tu alma, que eso es indestructible. Tu alma y tu espíritu no se pueden destruir. Cientos o miles de gente en los quirófanos que se han muerto, y de pronto cualquier quirófano donde mandan llamar el carrito rojo es porque ahí hay crisis. Ahí ese individuo tuvo un paro o respiratorio o cardiorrespiratorio y es necesario una asistencia especial. Y mucha gente regresa al tuk después de que había un tut. Dios dice, no es ahora. No es ahora. Sabes, el dador de la vida te tiene aquí en esta tierra porque tiene un plan y un propósito en tu vida y a través de tu vida. Así que la resurrección tuvo y tiene varios beneficios para nosotros. En primer lugar, que Cristo haya resucitado, eso está ligado con algunos términos tal vez teológicos. El término teológico de la justificación. Si me proyectas por favor Romanos 4:25, bueno, ahí lo tengo. Dice, fue entregado, a Jesús lo entregaron, fueron tras él, ¿sabes? Los religiosos. Uno diría, pues, no me extrañaría que el cártel Nueva Generación lo hubiera tomado, ¿verdad? Pero que la gente cercana, entre comillas, a lo espiritual, por un celo mal fundado, por egoísmo y por muchas otras cosas, fueran y le pusieran mano, lo entregaran, porque lo que le esperaba era una muerte. Fueran exactamente los religiosos. Dice que fue entregado. ¿Por qué cosa? Por nuestras transgresiones. Ciertamente había un plan con Cristo para que Él fuera tras tu corazón y tras el mío. Fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cuántos pensamientos negativos, pecaminosos y acciones acumula un ser humano desde que nace hasta la edad actual? Pues un montón de ellos, pastor, una cantidad increíble. Pues fue entregado Jesús como reo de muerte. Te tocaba a ti la prisión, te tocaba a ti la muerte. Jesús se presenta y dice, yo vengo a pagar la fianza para que lo dejen libre. Yo vengo a pagar lo que ese hombre, esa mujer, por su maldad se merece en la eternidad. Y Él se presenta claramente como el Cordero, como el Cordero sin mancha, como haciendo alusión a lo que se hacía en el Antiguo Testamento para pagar tus ofensas y las mías. Fue entregado por nuestras transgresiones y luego dice que fue resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Es decir, éramos llamados injustos, por supuesto, por nuestra vida sin Dios. Así que nosotros los injustos fuimos alcanzados porque el verdaderamente
justo fue a pagar el precio por nosotros, dice ahí la Escritura. Así que la palabra justificado significa declarado o tratado como una persona justa ante los ojos de Dios. Yo le pregunto, ¿cuánta injusticia hay en este sistema que vivimos? Vivimos en un sistema totalmente injusto, totalmente injusto. Uno dice, México tiene las mejores leyes y no lo dudamos, pero de que tengamos las mejores leyes a que se apliquen hay una enorme ¿qué? Diferencia. Y vivimos, yo no sé cuántas enmiendas tienen los artículos de la Constitución mexicana. No sé si cada año, pero sí cada sexenio hay enmiendas y enmiendas y enmiendas, y la sociedad y la inseguridad no se enmienda. Yo digo, entonces, y la economía no se arregla, entonces, dice ahí la Escritura que el Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para que nosotros fuésemos justificados. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Romanos 5:1, si me pueden acompañar. Romanos 5:1, la epístola del apóstol Pablo a los que vivían en Roma. Les dice, justificados pues por la fe en Jesús, por la fe en la obra redentora de Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las manifestaciones primarias, diga conmigo primarias, de un hombre, de una mujer que tiene y que busca a Dios es que va a encontrar algo que se llama paz. Le pregunto, ¿cuánto vale la paz en el corazón de un ser humano? Pues lo vale todo. ¿Cómo se siente usted cuando ha perdido la paz? Lleno de zozobra, lleno de temor muchas veces, de inseguridad. Y dice ahí la Escritura que Él resucitó para que tú y yo fuésemos justificados, fuésemos declarados rectos delante de Dios. Así que el cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto librado de la culpa. Eso es algo increíble que un creyente pueda recibir por la fe, pero así es la palabra de Dios. Dice que si usted recibe por la fe la obra redentora de Jesús, recibirá la justificación y vendrá paz a su corazón completamente. ¿Y sabe por qué? Porque hay un acusador de su alma. Tan real es Dios como el enemigo, Satanás, el chanclas, el cuernudo, como usted le quiera llamar. Es un espíritu. Fue una creación de Dios que se reveló en el tercer cielo. La palabra de Dios habla de 3 cielos. Este que usted logra ver, donde se mueven los aviones, se llama atmósfera. Da vuelta a todo el globo terráqueo. Luego está el segundo cielo, donde la ciencia y la tecnología humana nunca logrará conquistar. Los grandes telescopios, los grandes descubrimientos en astronomía se dan cuenta que de continuo el universo se está expandiendo, nuevas galaxias, nuevos descubrimientos. Ese es el segundo cielo que habla la palabra de Dios. Y el tercer cielo, que tampoco será alcanzado por el hombre, es el lugar del trono de Dios. Es el lugar donde asienta su trono el Señor. Y desde ahí el Señor tuvo provisión para esta humanidad caída, para esta humanidad devastada por la maldad. Así que la justificación es una doctrina, una de las doctrinas de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿No se pierda de qué? ¿Sabes que este mundo está decidido a que se pierda? Desde este púlpito lo he dicho muchas veces. La fibra moral de este mundo hace mucho que se rompió. ¿Cuántos lo saben? No solo se debilitó, ya se rompió hace mucho. Hace mucho. Que los propios gobiernos en las naciones quieran establecer cosas aberrantes es terrible, ¿verdad? Como la identidad de género. Que el niño desde la infancia tal vez sea enseñado a que puede ser hombre o puede ser mujer, lo que él quiera. Lo que él quiera, a gusto propio.
a deseo de Él, violando las leyes básicas y elementales que Dios ha establecido. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Así lo dice, llana, clara y absoluta y radicalmente. Así que la justificación es una doctrina de la salvación, también como la regeneración. ¿Y qué es eso de la regeneración? Bueno, que Dios dijo en su palabra desde hace mucho tiempo atrás: y les daré un corazón que nuevo. Va a generar un corazón nuevo. El hombre hoy día necesita un nuevo corazón. No necesita solamente educar, ser una persona educada. ¿Sabe que hay gente muy educada, altamente malvada? La educación es reformar algo por fuera, pero el plan de Dios es regenerar el corazón del hombre, colocar nuevos apetitos en su corazón, colocar nuevos apetitos. La vez que yo tenía muy poco de cristiano y tuve una impresión porque ya asistía a una iglesia cristiana. Y llega ahí un hombre altamente alcoholizado, pero con altos niveles de alcohol encima. Y el pastor me había dicho que pues nos asignaba a las visitas y teníamos que compartirle a las visitas. Y yo a ese hombre le compartí, el hombre estaba bien borracho. Yo dije: este hombre mañana no se va a acordar ni de dónde estuvo. Le compartí el plan de salvación, le compartí que Jesús había muerto por él y que si él deseaba entregarle su vida a Dios, Dios podía cambiarle su corazón. Me acordé ahorita de la regeneración. Y todo me decía que sí. Yo dije: me dice que sí porque está bien borracho. Todo me decía que sí, todo me decía que sí. Y luego lo llevé a hacer la oración de aceptación y aceptó a Cristo en su corazón. Fue unos meses de que nosotros nos mudáramos de la Ciudad de México para acá. El hombre era taxista y yo le quise seguir, darle seguimiento con otros hermanos de allá y preguntaba: ¿cómo está Faustino? ¿Sigue llegando Faustino? Pues el hombre, Dios lo agarró borracho, le quitó el alcohol, nunca más volvió a tomar el hombre y era alcohólico. Eso se llama regeneración. Regeneración. Y no porque yo le haya compartido ni haya sido muy bueno en compartirle, pero Dios lo tocó ahí y lo cambió radicalmente. Entonces, el plan de Dios para el ser humano a través de la resurrección es que alcanzásemos la mayor de las bendiciones. Quiero decirte que la justificación es una declaración legal. Es la imputación o la declaración legal de Dios por la obra redentora de Cristo a todo aquel que le acepte como su Señor y Salvador. De pronto, tal vez el ejemplo pueda ser muy burdo, tú no tienes nada que ver con la milicia y de pronto llega un comandante en jefe y te coloca medallas de honores de sargento y tú no lo eras. Esa es la justificación. Dios, a través de su Hijo Jesús, su muerte en la cruz, coloca en tu corazón el deseo de creer en ese Cordero de Dios, en esa obra redentora. De pronto, la justificación, Dios te ve como una persona diferente, Dios te ve como una persona justificada. Así que la justificación es completa. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y es la apertura a un proceso de santificación donde tú ahí sí tienes que hacer algo. Diga conmigo: en la justificación no hago nada, solo la recibo por fe. Es como la salvación. Pero en la santificación, yo escuchaba a Isaac decir algo de su testimonio. Dice que él se vino de ese congreso, dice que aprendió algunas cositas, pero de esas cositas que pueden cambiar el destino de tu vida. Y él dijo que debo de dejar algunas amistades, algunas amistades que no convienen. Joven, adulto, no tan joven, hay amistades que no te convienen. Cuando un corazón es regenerado y lo ha visitado la justificación de Dios, ese corazón, esa vida, el Espíritu Santo obrando dentro de él, tendrá un sensor, tendrá una condición tan fuerte que de pronto algo por dentro le dirá: esto no te conviene.
y es la respuesta de un corazón regenerado. Así que Él fue resucitado para tu justificación, para tu santificación. Así que eras impío y el Santo murió por ti. Vamos a Romanos 10, versos del 3 al 4. Esto es lo que hace el mundo sin Dios. Escúcheme bien. Dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Haber mandado a Jesús a un madero para que muera contigo. Te pregunto, ¿cuál es la justicia de Dios? Respóndeme. Que envió a Jesús a morir injustamente por mí. Otra vez. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Él envió a Jesús a morir injustamente en una cruz por ti y por mí. Eso dice que ignorando, y yo te lo hablo en esta tarde para que no lo ignores, no ignores esto, que esa realmente es una justicia venida del cielo. Porque ignorando la justicia de Dios, de que envió al Cordero de Dios, procurando establecer los seres humanos, y aquí encuentra la autosuficiencia del hombre. Pastor, yo no necesito de Dios. Mire mi licenciatura, mire mi doctorado, mire los 4 idiomas que domino. Mire y mire y mire y mire. Dice la escritura de Dios, dice la palabra de Dios, procurando establecer tu propia ¿qué? Justicia. No te sujetas a la justicia de Dios, que muchas veces, fíjate bien, la justicia de Dios te ha acompañado en tu conciencia. Le preguntaba yo cuando empecé mi camino en el Señor a aquella persona que me discipulaba, creo que Dios va a ser injusto. ¿Por qué? ¿Cómo Dios va a juzgar a todas las tribus que nos han antecedido si nunca tuvieron contacto con Jesús? Explícame. Aztecas, zapotecas, chichimecas y todos esos hombres. Nunca. Eso es injusto. Que no tengan contacto con el Cordero de Dios y finalmente terminen siendo juzgados, enviados al infierno. Era tan racional. Y me dio una respuesta muy clara. Y me dice, habrá una sola persona sobre la faz de la tierra, en cualquier época de la historia, en cualquier cultura, que no haya sabido, que a Dios se le haya escapado colocarle la conciencia de lo bueno y de lo malo. Y me dejó callado. Porque cada ser humano que ha sido formado en el vientre de una mujer, se le ha colocado el conocimiento de ¿qué? De lo bueno y de lo malo. Y serán juzgados por sus conciencias, por supuesto. Así que vamos con el verso 4. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice, es Cristo, el fin de los mandamientos es que tú tengas una relación con Cristo. Tú puedes tener una religión, puedes leer la Biblia, puedes aprenderte de memoria una cantidad enorme de textos, pero si no tienes el fin de eso en tu corazón, en una relación personal, con el Cristo que resucitó, de nada te va a servir. Para justicia a todo el que cree, tú tienes la capacidad de creer. Así pues, la justificación para el cristiano es el acto donde Dios perdona tus pecados al creyente. ¿A cuál? Al que cree en su obra. Tú puedes venir a este lugar y nunca alcanzar una relación con Dios. El hecho que tengas una religión no te hace ser un creyente. No te da salvación. Tienes que tener una relación personal con Él. Dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Colosenses 3:1. Si pues has tenido la experiencia, te lo voy a parafrasear porque se trató de brillar ese congreso que fueron a los jóvenes. Dice, si pues tú has tenido una conversión, es decir, has resucitado un hombre nuevo en Cristo, se debe de traducir en que tu vida debe de buscar las cosas de arriba. Diga conmigo, las cosas de arriba. Las cosas espirituales, las cosas morales, las cosas de integridad de tu vida. Así que la conversión está conectada
con la resurrección. El hombre natural necesita una resurrección espiritual. Tu vida, mi vida requieren un encuentro para una resurrección, para una nueva vida. Así que el convertido tendrá 3 acciones nuevas. Vienen ahí en 2 de Crónicas 7:14. Aunque es un texto del Antiguo Testamento, si este texto lo llevaran las naciones, si este texto se pusiera en práctica en las organizaciones, en los hogares, en cada lugar donde hay gente con influencia sobre otros, ¿me puedes proyectar 2 de Crónicas 7:14? Aquí golpea lo primero que tiene que golpear, que es el orgullo del ser humano. Dice: si se humillare mi pueblo. El primer verbo que encontramos aquí es humillarnos. En medio de la alabanza se nos pidió que dobláramos nuestras rodillas. No estamos acostumbrados a veces, pero tenemos que hacerlo. ¿Sabes que la soberbia es el peor cáncer sobre la faz de la tierra que ha puesto a los pueblos en crisis? Aunque yo no sea profeta, dice la palabra de Dios que tan alta es el logro de un ser humano y tanta la soberbia, tan dura será la caída. El proverbio dice: antes de la caída es la altivez del espíritu. No quiero saber qué hombre, qué puesto, qué títulos tenga. Si ese hombre tiene soberbia, se ha levantado sobre sí mismo, puede lograr una cantidad X de logros, pero tan alta será la subida, tan estrepitosa será su caída. ¿Y sabes por qué eso es tan tremendo y tan fuerte? Porque eso sucedió en el tercer cielo. El ángel más bello, el ángel de luz, Luzbel, lo más bello creado por Dios, le entró una semilla perversa llamada soberbia. Fue llamado por el Padre y se le dijo: tienes que deponer atrás tus armas, atrás tu soberbia. Y él dijo: no, yo y los que están conmigo, como si fueran partidos políticos, ¿verdad? Yo y los que están conmigo hemos ido demasiado lejos, no vamos a retroceder. Bueno, está bien. Desterrado desde aquí, y fue desterrado a toda esta atmósfera, terrestre. 3/4 partes, si le quieres llamar bonito, se llaman ángeles caídos. Si le quieres llamar feo, demonios atroces fueron desterrados del tercer cielo a la tierra para su centro de operaciones. Si tú y yo pudiéramos sacarle rayos X a la telaraña de comunicaciones que tenemos con nuestros celulares, veríamos una trama tupida, demasiado, de las telecomunicaciones. Y no los vemos. Así es la operación de esos seres espirituales. Yo a veces llego a ciudades y siento cosas cargadas. Cada que voy a la Ciudad de México, siento espíritus dominantes de lujuria, de perversión, fuertes. Hay ciudades que están más cargadas que otras, por supuesto, en todos lados existe eso, pero hay lugares donde la escritura le llama potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad operando sobre la vida del ser humano. Y usted y yo vivimos como corderitos ignorando lo espiritual. La palabra de Dios dice: no ignores lo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad. Tampoco es que usted satanice todo, por favor, no se vaya al otro extremo, ¿verdad? Pero es tan importante que usted y yo podamos humillarnos. Si se humillare mi pueblo y humillarse tiene que ver con que usted reconozca cuando necesita. A veces encuentro a matrimonios luchando en esta congregación y no tienen esta capacidad de humillarse para venir a pedir ayuda. Ayúdeme, pastor, hasta que revienta. Entonces yo les digo: ¿por qué no vino antes? Hasta que tronó la bomba. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Fíjate, aquí encontramos que debemos de
buscar su rostro. ¿Cuánto pueblo de Dios busca primero la mano de Dios? Señor, dame, 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 dame. Dice Dios, yo busco a aquellos que me buscan de todo corazón, con una conveniencia no egoísta. Dios, me regalaste la vida, ¿cómo no te voy a buscar? Cambiaste mi destino, si buscaren mi rostro. Y luego viene lo más difícil, se convirtieren de sus malos caminos. ¿Habrá malos caminos en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra ciudad de Guadalajara? ¿En nuestra nación habrá malos caminos? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro México lindo y querido necesita ser sanado de maldad, de narcotráfico, de corrupción, de inmoralidad, de un montón de cosas. Pero nosotros no queremos ¿qué? No queremos humillarnos. Dios mande gente a gobernar con humildad, con un corazón dispuesto a buscar de Dios y a convertirse ¿de dónde? De sus malos caminos. Y luego aquí esta palabra es una inflexión gramatical poderosa. Dice, entonces, razón por la cual, de tal manera, solo y luego, única y exclusivamente sí, como si fuese condicional, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En segundo lugar, la resurrección debe ser una garantía. Bueno, el apóstol Pablo, aquí, el apóstol Pablo ve el mismo poder con el cual Dios resucita a su Hijo, a Cristo de entre los muertos, enteramente igual al que se le otorga aquel que estaba muerto espiritualmente y ha resucitado a la vida de Cristo. En segundo lugar, otro beneficio de la resurrección es que la resurrección es una garantía para una fe auténtica bien cimentada. Digo conmigo, bien cimentada. 40 días se aparece Jesús después de su resurrección para que no hubiese ninguna duda, ninguna condición de que no fue real, apareciéndose, estableciéndose, asentándose en las Escrituras, literalmente a través de la palabra escrita de generación en generación, para que el ser humano realmente tenga todas los argumentos, tanto históricos, arqueológicos, sociológicos, para que no tenga duda. Así que si Cristo no hubiese resucitado, sería vano estar reunidos en esta tarde, en este lugar. Así que nosotros hemos podido renacer a través y tener una fe bien cimentada. Mire, cualquier persona tiene fe. Usted aquí en el Parque Reglete Alcalde, o vamos adentro del acuario, hacemos una estadística. Señor, señora, usted tiene fe, todo mundo va a tener fe, ¿sí o no? Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa. Pero la Escritura dice la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe tiene que ser bien enfocada. Tiene que ser enfocada en Cristo. Él fue el medio. Dice la Escritura porque no se nos ha dado otro nombre bajo este cielo en el cual los hombres puedan tener salvación. Solamente en el nombre de ¿quién? Y en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios por el cual el ser humano puede llegar a Dios. Romanos 10:17. ¿Me lo puedes proyectar, por favor? Habla acerca de la fe. Romanos 10:17. Así que la fe... ¿Alguien me puede leer Romanos 10:17? Ok. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es tan importante que usted le dé valor a la palabra escrita, a la palabra de Dios. La fe vendrá porque usted se alimente. Usted será resultado de lo que coma, de lo que se alimente. En tercer lugar, la resurrección es una garantía del pago, ya lo veíamos, por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18, mire lo que dice la Escritura.
Dice, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Entonces, una sola vez fue muerto, fue sacrificado, no cada vez que hay misa. En la misa, le digo eso porque de ahí venimos la gran mayoría de nosotros, y no es para hacer acepción, sino para ser bíblicos. La palabra de Dios dice claramente que una sola vez debió haber padecido. Y en el acto de la misa se lleva un carácter cruento donde Cristo vuelve a morir. Y roto su cuerpo, ¿verdad? Pero la Escritura no lo afirma así. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El justo por quién? Por los injustos. ¿Para qué cosa? ¿Cuál era la finalidad? Estábamos extraviados. Usted y yo estábamos extraviados. Hace ya una buena cantidad de años yo pensaba que estaba bien. Estaba ya terminando mi carrera de medicina. Yo pensaba que no necesitaba de Dios. El Señor tuvo que mandar una crisis a mi vida para que yo le dijera a Dios, perdóname. No es cierto que yo puedo ser el arquitecto de mi propio destino. No es cierto. Voy a intentarlo, pero la gran mayoría llega a un destino que nunca hubiesen pensado llegar allá. Dice ahí, llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero resucitado, vivificado. ¿En qué cosa? En el Espíritu. Así que Jesús en su muerte proveyó los recursos necesarios que habrían de depositarse allá en ese evento para que fuese aplicada a tu cuenta bancaria la bendición de Dios. En cuarto lugar, su resurrección nos da o es la garantía del poder para obedecer a Dios y resistir al pecado. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. La gente que ha tenido un encuentro con Dios va a reflejar eso en un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Tú no necesitas un pastor que ande detrás de ti para decirte, eso está bien, eso está mal. Dice la palabra de Dios claramente. Dice que Él habría de venir. Dice, ya no voy a escribir los mandamientos en tablas de la ley, en piedra, como se les dieron en el Antiguo Testamento. Ahora yo voy a escribir eso en sus corazones, en su conciencia, en sus corazones. No van a tener necesidad de ser instruidos, asistidos, porque el Espíritu Santo va a estar instruyéndoles, asistiéndoles continuamente. Así que Romanos 6:4 nos habla claramente que nosotros debemos de andar en una nueva ¿qué? En una nueva vida, y es la que Cristo ofrece, novedad de vida, una vida nueva. Y también, en quinto lugar, su resurrección es la garantía de que nos espera una resurrección. Y aquí viene lo insólito de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿sería insólito en el tiempo de Jesús que se pensara que Él fuera a resucitar? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Claro que era insólito que se pensase que Jesús fuese a resucitar. Y yo le pregunto, ¿será insólito que usted y yo podamos resucitar un día? Sabe que gente que no conoce la palabra de Dios te va a decir, estás listo para irte al San Juan de Dios, estás loco. A Jesús lo consideraron un loco, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que al sonido de la trompeta, en la llegada de Jesús a su regreso, se escuchará el sonido de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. La palabra de Dios dice que se levantará un líder mundial. Uno dice, es insólito que llegue a existir alguien que pueda gobernar todo el mundo. La globalización va para allá. La globalización va para allá. Esta tierra llegará el tiempo donde habrá una crisis tan fuerte
y un dominio político, económico, global. La Escritura lo habla, global. Y llegará el tiempo del clímax de los gobiernos y de las naciones, dice la palabra de Dios. Y surgirá un líder carismático con sangre judía. Se cree que puede ser europeo. Y lo que era imposible, la resolución del conflicto de Medio Oriente. Dice la Escritura, cuando digan paz, paz, y la paz será establecida porque ese líder lo logrará. Y los gobiernos del mundo dirán, wow, ni la ONU, ni ningún otro instrumento de las naciones pudo establecer paz. Y ese líder sí. Y el mundo se la va a creer. El mundo va a decir, tú eres el que esperábamos. Tú eres el líder, tú vas a sacar adelante todo esto. 3 años y medio hará alianza con los judíos y será muy bien visto por los judíos. Hará una alianza con ellos. Pero a los 3 años y medio les da la espalda. Si usted, esto es bíblico, no es un asunto que yo le esté hablando de mis ideas. Puede verlo en la palabra de Dios. A los 3 años y medio se voltea, le da la espalda a los judíos y entonces se pone una cosa muy tremenda, muy tremenda sobre la faz de la tierra. No hace mucho les hablaba acerca del conflicto allá de los musulmanes con los judíos, ¿verdad? Tienen ahí donde Abraham, bueno, en la mezquita, si usted identifica una postal de Jerusalén, va a encontrar esa mezquita con esa cúpula dorada. ¿Está en manos de quién? De los musulmanes. Ahí será edificado el templo de los judíos. Imagínese el conflicto que vendrá para que los musulmanes digan, aquí está, se los entregamos a ustedes, ya empiecen a construir su templo. Eso va a ser un lloro, un crujir de dientes y un correr de sangre. Bueno, no lo llevo más por otro lugar. Quiero decirle que la resurrección de Jesús hablará de que llegará el tiempo donde Jesús ha prometido regresar a esta tierra. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo, ¿cuáles? Los de generaciones pasadas de muchos años, que murieron creyendo, que murieron con una vida donde entregaron su vida al Señor, resucitarán primero. Y en este cielo, en este primer cielo, sucederán 3 eventos escatológicos importantísimos. Jesús regresará primero a un lugar en este cielo donde se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Primero será el tribunal de Cristo. ¿Usted sabe, ha escuchado de eso? Cada creyente será metido a la balanza. Y ahí no es para si te vas a ir al infierno, no, porque si tú caminaste con Cristo, será para que recibas coronas, recibas o tengas pérdida, porque también habrá pérdida de recompensas que Dios había anhelado otorgarte. Y usted pudiera decir, eso parece ciencia ficción, léalo, es palabra de Dios, ahí está. Entonces no será injusto que usted haya vivido correctamente y tenga recompensas. Como creyente habrá diferentes recompensas, no es lo mismo, no va a ser todo parejo, va a haber diferencias. Entonces, el otro evento serán las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios. Ahí se llevarán las bodas del Cordero. Primero nos ponen parejitos a todos y luego hay un gran evento que son las bodas del Cordero. Una celebración. ¿Recuerdas a Jesús? Él lo dijo en su resurrección: y no beberé más del fruto de la uva hasta aquel día que lo beberé con todos ustedes. Se los dijo clarito. Entonces hay una resurrección. Puedo ahondar más sobre esos temas escatológicos, pero no los quiero perder. Quiero que se quede con que hay esto, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también haya una resurrección de vida nueva, pero también habrá una resurrección corporal.
Yo le pregunto, ¿Jesús resucitó con su cuerpo o era un fantasma? ¿Cómo resucitó? Tomasito, estaban reunidos y de pronto Tomás dice, pues yo si no veo no creo. Y en esas estaban cuando Jesús, ¡fum!, se aparece. Le dice, Tomás, ven, mete tus manos aquí, mira, aquí en el hueco que traigo en el costado y también en esta mano, porque tú no crees hasta en tanto puedas tocar. Entonces ven. Pero dice la palabra de Dios, y esto es para ti y para mí, con esto estoy terminando. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Aquellos que sin ver han creído. 5 regalos. El primero de ellos es la salvación. Yo te digo en esta tarde, ¿estarías seguro o segura si saliendo de este lugar de pronto Dios te llama a su presencia? Si hoy mueres, ¿sabes que irás al cielo? Si no estás seguro, como aquel hombre, ¿te acuerdas de Lázaro y el hombre rico? Se cambiaron los papeles. En este lugar era un hombre opulente, con dinero, con posición económica, taca. Los dos mueren. Y Lázaro era un mendigo que se acercaba a la puerta de su palacio a pedir ahí para comer, pero este Lázaro tenía un corazón para Dios. Mueren y se invierten los papeles. Y te ruego que leas Lucas capítulo 6, ahí viene esa historia. Y allá, al otro lado de la muerte, escúcheme bien, encontramos a un hombre muerto preocupado por los vivos. Yo no sé si eso puede tocar tu mente y tu corazón. Un muerto preocupado por los vivos. Este hombre con dinero le dice a Abraham, por favor, Abraham, tengo familia que yo estoy seguro, no tengo la menor duda que se van a ir al infierno porque viven vidas desordenadas. Digo, le estoy parafraseando, no dice eso la Biblia, pero el concepto es ese. Le dice, por favor, envía a alguien a mi casa, tengo otros hermanos, no quiero que vengan aquí. Y Abraham le dice, he enviado, tenemos profetas, tienen las escrituras, etcétera. Te pregunto, ¿será posible que esta historia tenga que ver con que Dios quiera tocar nuestros corazones hoy? Una persona muerta preocupado por los vivos, porque sabía la condición de lo que dejaba aquí. Y yo te pregunto esta tarde, el primer regalo de la resurrección es la posibilidad de la salvación. Te digo esta tarde, Dios anda buscando tu corazón. Y la salvación no es por el trabajo, no es por el esfuerzo. Dice la Escritura ahí en Efesios, por gracia sois salvos. Y esto no es tuyo para que no te gloríes, es un don de Dios.